¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos? Que por más que ahorres, no sabes por dónde empezar. ¿Y si hoy te dijeran que tienes 100.000 euros para invertir? ¿Sabrías qué hacer con ese dinero? En este episodio venimos a contarte la verdad. ¿Qué hacer si tienes 1.000, 10.000 o 500.000 euros? ¿Cómo construir, paso a paso, esa tranquilidad que tantos buscan y pocos consiguen? Porque el mejor momento para tomar el control de tu dinero es hoy. ¿En qué deberías invertir tu dinero si hoy empezaras a recibirlo? Depende un poco del patrimonio de cada uno. No es lo mismo invertir si tienes 1.000 euros que si tienes 1.000.000 de euros. Oye, voy a invertir 50 euros y me voy a hacer rico. Eso vamos a quitárnoslo ya de la cabeza. Solo 1.000 euros, ¿en qué invertirías? Más que nada, el que nos esté viendo, yo tengo 1.000 euros ahorrados. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Lo invierto? 1.000 euros es una cantidad pequeña, pero puedes empezar a ir ahorrando. Al final, yo teniendo 1.000 euros, yo lo que haría es siempre hay que marcarse un objetivo. ¿Para qué quieres ahorrar? Con 10.000 euros diríamos que Ya puede sería una... Si nos vamos entre 50 y 100.000 euros, la opción cambia, ¿no? Es decir, ya deberíamos, de la psicología del inversor, cuando ve que los fondos caen o cuando ven que es positivo, ¿no? Que Claro. piensa que, bueno, pues que esto es un desastre. Es la pregunta que se tiene que hacer cualquiera No, que tenga patrimonio. Y hoy vamos a intentar aclarar cómo podríamos empezar a hacer una cartera desde cero, qué errores no debemos cometer al acudir al banco y qué cosas deberíamos empezar a hacer desde el principio. Y yo creo que para hablar de todo esto, hay un punto que a mí me gustaría aclarar. No es lo mismo tener 1.000 euros que 10.000 euros, que 100.000 euros, que 1.000.000 de euros, que 10 millones de euros. La situación es bien distinta. Entonces, cuando veis informaciones en TikTok, en YouTube o en Instagram de gente que dice, oye, con esto, si yo hago una capitalización compuesta, cuando hablamos de la capitalización compuesta y hablamos de personas que van a ahorrar 50 euros, sus aspiraciones no deben ser la de comprarse un Ferrari. Son aspiraciones para poder tener un capital de la manera para tener un sustento económico el día de mañana y vivir de una manera digna. No se trata de, oye, voy a invertir 50 euros y me voy a hacer rico. Eso vamos a quitárnoslo ya de la cabeza. Esto no es el mundo de Yados, ni es el mundo fantástico de Ferraris y Maserati, sino que es la manera de poder invertir. Ni del mundo cripto, de eso que puedes pegar pelotazos. Ni el mundo cripto de los pelotazos. Entonces, bueno, pues vamos a ir desgranando un poco. Bueno, antes de nada, presentarnos, para si alguien no nos ha visto hasta ahora, somos JP Financial, Javier y Pedro, y tenemos aquí a Javier, director comercial de JP Financial, y va a intentar explicarnos un poco, más que nada por su experiencia y su capacidad de explicación de una manera sencilla a los clientes por esa cantidad de años en la banca comercial. Mucha cantidad de ¿Eh? unos cuantos. Bien, Vale. Javier, tú, si tuvieras 1.000 euros, solo 1.000 euros, ¿en qué invertirías? ¿O qué harías con el dinero? Porque más que nada el que nos esté viendo, yo tengo 1.000 euros ahorrados. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Lo invierto? ¿Lo utilizo para otra cosa? Teniendo 1.000 euros es una cantidad pequeña, pero puedes empezar a ir ahorrando. Al final, la idea es que vayas ahorrando ya desde cuanto antes mejor, ¿vale? Y que ahorres para el futuro. Pues yo teniendo 1.000 euros, yo lo que haría es hacerme un planteamiento de empezar con una cartera de un par de fondos de inversión, pero fondos globales, ¿vale? O pueden ser fondos que repliquen a índices de bolsa globales, pero con la idea de cada mes obligarte a ahorrar. O sea, una parte del ahorro que tú puedas conseguir cada mes, meterlo, ¿vale? Haciendo una aportación a esta cartera de 2 fonditos, por ejemplo, para hacerlo a largo plazo, porque con el interés compuesto tú vas a generar una bola de nieve y cuanto antes empieces esa bola de nieve, aunque sea muy pequeñita, irá subiendo y subiendo. Ya tendrás ocasión de cuando tengas una cantidad de dinero mayor, poderlo diversificar más en otro tipo de productos. Pero quizás lo que estamos hablando entonces es, por resumir, un fondo indexado.
Sí, no es mala idea. Hemos hablado de fondos indexados de Vanguard, ¿no? MyInvestor ofrece fondos de Vanguard. Sí. MyInvestor, que replica en el MSCI, puede ser una buena opción. Sí. Porque aquí cabe la tendencia de decir, bueno, tengo 1.000 euros, me la juego, compro productos de trading o hago alguna locura con el dinero. Generalmente ese dinero se va a perder porque lo tenemos. Entonces, bueno, pues, oye, si tienes ese pequeño capital, eres un pequeño inversor o, oye, has pasado una mala racha y ahora estás teniendo un poquito de ahorro y ya tienes tus 1.000 euros, pues planteate un plan, ¿no? Es que hay que marcarte un plan a largo plazo y en ese plan que tú vayas incrementándolo y dentro de ese plan, aunque tengas 1.000 euros, la manera de diversificarlo, que es lo que siempre entendemos, la diversificación, es pues en un fondo que ya esté muy diversificado. Los fondos siempre están diversificados, pero si es un fondo además global o un fondo indexado que replica un índice, que dentro del índice hay muchas empresas, y tú lo haces con la idea de hacerlo a largo plazo y con aportaciones mensuales, pues te vas creando tu famosa bolita de nieve con el interés compuesto que irá creciendo y creciendo. Cuando tengas más capacidad de ahorro o tengas algún patrimonio mayor, pues ya estudiaríamos otro tipo de productos para acompañar a este producto que ya has empezado a generar, pero ya has empezado por lo menos a ir ahorrando. O sea que yo creo que esto es básico, el que nos vea. Es empezar, justo, empezar. No se trata, no te vas a hacer rico, no hablamos aquí de hacernos ricos, de hacernos multimillonarios ahorrando, pero desde luego tener un colchón de estabilidad cuando vengan maldadas no es un problema. Es decir, si tienes una urgencia en casa, te surge un problema, etcétera, vas a tener un colchón de liquidez importante con respecto a no tenerlo y tener que endeudarse o tener que hacer circunstancias, cosas que luego no te van a ser buenas en el futuro, ¿no? No, si es que incluso yo, o sea, no solo que lo diga yo, o sea, es que he tenido conversaciones a través de nuestras redes sociales Sí. con clientes que incluso que han empezado desde muy jóvenes con su primer trabajo o con los ingresos que tenía familiares a ir ahorrando y haciéndose su propia bola de nieve en fondos de inversión, o sea, en más o menos en lo mismo que nosotros recomendamos y a lo mejor clientes súper jóvenes de 25 años que llevaban 5 y 6 años ahorrando, ya tenían un capital que yo a su edad no lo tenía. Entonces, si siguen así, pues en el futuro podrán tener un buen capital y no depender, por ejemplo, de las pensiones, sino que ellos puedan tener un capital para que en su futuro no dependa de las pensiones si lo hacen a largo plazo o con otros objetivos. Siempre hay que marcarse un objetivo. ¿Para qué quieres ahorrar? Porque tiene que ser un objetivo que no sea con lo que tú has dicho, para comprarme un Ferrari. No. Es un objetivo pues un poco realista. Claro, hemos tenido algún cliente que solicitaba el invertir para poder comprar un Ferrari. Fíjate en los mundos Sí, bueno, sí. Por hacer un poco una diferenciación para no entrar en cada uno de los apartados con 50, 100, o sea, entre 50 y 100.000 euros, entre 10.000 y 100.000 euros, yo ya tengo 10.000 euros ahorrados. Yo ya creo que si tienes 10.000 euros ahorrados, las circunstancias cambian, ¿no? Ya no deberías decir, oye, todo lo voy a invertir, sino ya voy a ir poniendo algo. Ahí ya podemos añadir la famosa idea que siempre decimos, que es tener un pequeño colchón, fondo de contingencia, de tener en una cuenta remunerada. Os puedo decir ejemplos, hay muchos neobancos como Revolut, como Trade Republic, que te ofrecen una cuenta remunerada que por lo menos no va perdiendo valor ese dinero, lo tienes ahí por si lo puedas necesitar. Y el resto del dinero ya podemos diversificarlo en este tipo de fondos mismos, fondos, ETFs, etcétera. ¿Y el porcentaje que pondrías en esa cuenta remunerada de esos 10.000 euros? En la cuenta remunerada de esos 10.000 euros tiene que ser por lo menos, que te cubra por lo menos una mensualidad tuya de tu nómina, por lo menos. Por lo menos una mensualidad. Sí, por lo menos una Porque esto si ganas 2.000 euros, pues 2.000 Yo creo que esto también es un tema que a mucha gente le preocupa, ¿no? Es decir, tengo mi dinero y pienso que tengo que tener un colchón enorme
con respecto a lo que yo vivo. Y yo creo que esta es la pregunta que se tiene que hacer cualquiera No, que tenga patrimonio. Justo. Es decir, Es que además ahí yo siempre digo una cosa, y es que psicológicamente se cumple. Cuando tú tienes dinero, imagínate que tienes 20.000 euros, lo tienes todo el dinero en la cuenta tuya transaccional. Tú psicológicamente crees que tienes bastante dinero y gastas más. Sin embargo, si en la cuenta transaccional solo dejas, por ejemplo, 2.000 euros y el resto lo tienes metido, aunque sea en cuentas o en cuentas remuneradas o en depósitos o en fondos, psicológicamente crees que tienes menos dinero y tienes más capacidad de ahorro porque gastas menos, porque estás viendo que hay poco dinero en tu cuenta. eso es un punto importante, el tema psicológico. Sí, Que también luego podemos hablar un poco de la psicología del inversor cuando ve que los fondos caen o cuando ve que es positivo, ¿no? Que Claro. piensa que, bueno, pues que esto es un desastre y tal, y no tiene nada que ver con eso. Bueno, porque tienes que hacerte un objetivo a largo plazo. Entonces, aunque haya oscilaciones a largo plazo, es decir, que al final hablamos que un inversor con 10.000 euros, o sea, porque por hablar un poco de lo que hablamos, ¿no? Los que hemos hablado de 1.000 euros, pues oye, la opción es muy, muy pequeña. exacto, Con 10.000 euros diríamos que Ya podemos. sería una cuenta remunerada. Invertir en algún tipo de fondo, evidentemente consideramos la opción de fondos de renta variable, nada de renta fija y largo plazo, ¿no? sí, tal como está el mercado. Claro, ya si nos vamos a entre 50 y 100.000 euros, la opción cambia, ¿no? Es decir, ya deberíamos diferenciar dentro de la inversión, es decir, evidentemente la misma cuenta remunerada con el capital, que aquí ya nos podríamos plantear cubrir 2-3 mensualidades Sí, mínimo efectivamente. de tu nómina y por lo menos tener algo diferenciado dentro de la inversión. Es decir, oye, ya tengo ese trozo de inversión, unos 45.000 euros, y esos 45.000 euros, ¿cómo los reparto? Pues ahí volveríamos a hacer efectivamente una cartera, por ejemplo, de fondos para ir no solo con algo de dinero, sino con la parte que tú vas ahorrando mes a mes, ir incrementándolos, hacer una bola de nieve, pero ya podríamos añadir a lo mejor algún producto distinto. ¿La gestión alternativa? Por ejemplo, productos de gestión alternativa a plazos, a medios plazos, a plazos o incluso a algún fondo de inversión que hubiera a más largo plazo, pero que tuviera un tipo de interés a lo mejor que pudiera tener garantizado o cubierto. Ya podríamos empezar a añadir otro tipo de productos que siempre te piden un mínimo, por ejemplo, para poder empezar. ¿Vale? Productos de gestión alternativa. Es decir, entre 50 y 100.000 euros, tu planteamiento debe ser tener dinero en la cuenta como para cubrir 3 nóminas. Sí, yo tendría como mínimo de esos 50.000 euros un 10%. Mínimo un 10%. Como mínimo. Y el resto destinado a una inversión diferenciada, ¿no? Una parte en renta variable. Una cartera de fondos ya más amplia, diversificada de renta variable, que puede ser que repliquen a índices como fondos indexados o que algunos fondos que puedan batir a esos índices que lo lleven haciendo bien desde hace tiempo. Y en esa cartera empezar con unas cantidades pequeñas, pero ir metiéndole todos los meses más dinero y por otro lado añadir productos de gestión alternativa que a lo mejor te piden un mínimo para poder empezar. Claro. ¿Vale? Que estamos hablando de entre 15 y 20.000 euros, más o menos, ¿no? Sí. Lo que Sí, tenemos nosotros. es lo que pedir aproximadamente eso, mínimo 15.000 euros. Es decir, pero diversificarlo, no hacer solo un solo producto. Si puedes hacer 2 productos o 3 de gestión alternativa, mejor que uno, porque ya también lo tienes diversificado y yo creo que, Javier, también es bueno que la gente sepa las grandes posibilidades que tiene un inversor si empieza pronto a invertir bien 50.000 euros. Eso es fundamental. Si tú consigues 20.000 euros, replicarlos a una rentabilidad media del 12-15% anual durante 10 años, si eso además no vas gastando esos intereses, vas haciendo la famosa bola de nieve que cada vez es mayor. Entonces, cada vez la rentabilidad será mayor porque al final tu bola de nieve ha empezado con un capital, pero se le han ido sumando intereses, más intereses, más intereses, más vuelve a dar interés esa cantidad. Yo creo que aquí hay que cuidar varias facetas, ¿no? Primero la faceta bancaria, que es una faceta que hay que cuidar porque al final no olvidemos que la financiación viene de los bancos, lo que puedas tener si te vas a comprar una hipoteca y tienes dinero y quieres que ese dinero luego te crezca, pues lógicamente tendrás que empezar a hacer también una inversión bancaria, meter
10.000, 50.000, 100.000 euros en cuentas bancarias, ¿no? Entonces, es la manera de ir empezando. Pero siempre, si realmente a tu dinero quieres hacerle crecer, en la gestión alternativa con rentabilidades fijas, yo creo que te va a dar mayor rentabilidad a largo plazo que invertir en un producto como puede ser un fondo de inversión, que depende un poco de los mercados. No digo que vaya a ser malo, sino todo lo contrario, pero necesitas un largo plazo obligatorio. Es combinar las dos opciones. La de verdad que la de fondos de inversión de renta variable y demás, siempre recomendamos que sea a largo plazo y que tú vayas haciendo aportaciones continuas. Diversificación y claro. diversificación primero y segundo, constancia, que es algo de lo que hablamos siempre. Bien, hay un tema que cuando hablamos de clientes que ya pues pasan la barrera de los 100.000 euros y llegan a la cifra de 500.000, ¿no? Oye, yo ya tengo 500.000 euros, ¿no? Y mi experiencia además me dice, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que ya tienen 500.000 euros y piensan de alguna manera que son ricos, ¿no? Que son ricos, que tienen un gran patrimonio o que van a vivir de esto cómodamente. Y a mí la sensación que me da es que precisamente es el público que peor asesorado está en la banca. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque ni siquiera se enteran de, primero no tienen ese asesoramiento que debería tener un cliente que tiene 500.000 euros y segundo, no tienen la rentabilidad necesaria por esa inversión que han realizado. Es decir, yo he realizado 500.000 euros y tengo 500.000 euros y ¿cómo lo voy a invertir? Y al final, en la banca lo que hacen, por mi experiencia, es que al final lo lleva ese tipo de clientes un gestor de banca privada y ese gestor de banca privada lo que hace es venderle los productos que vende, o sea, que le obligan a vender del propio banco, productos estructurados, fondos de inversión de campaña a largo plazo, son productos hechos para ese tipo de clientes que llevan unas comisiones de entrada altas, ¿vale? Pero bueno, son comisiones que, bueno, que se detraen un poco de la rentabilidad del producto, es decir, que no te das cuenta, pero luego tienen comisiones de custodia, comisiones por cada vez que te abonan un dividendo, etcétera, etcétera. Al final, ese tipo de productos los hace la banca un poco pues, para ellos ganar mucho más dinero y tener al cliente sujeto, apalancado. Eso es lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces, al final, el cliente de 500.000 euros hay que preguntarle muy bien para qué quiere el dinero. ¿Quiere vivir de las rentas de ese dinero? ¿Quiere que ese dinero vaya aumentando? Depende un poco. Hay clientes que te dicen, bueno, pues por un lado quiero rentas, porque quiero vivir de las rentas de este capital, entonces se le pueden buscar productos que le paguen una cantidad en forma de rentas mensuales sin que se vaya disminuyendo el capital. Y por otro lado, buscarle productos que le hagan aumentar el capital que tiene sin tener que estar haciendo aportaciones, por ejemplo, porque ya tienen un capital importante. Pero tú no estás de acuerdo conmigo en que este cliente debería tener una mejor adaptación, ya no sea solo financiera, sino también fiscal, que le dijeran, oye, fiscalmente deberías hacer este planteamiento para no tener problemas en el futuro y empezar a planificarlo en este momento. Es decir, que todo aquel que nos esté viendo, yo creo que es mucho más importante una planificación fiscal antes de invertir. Sí, Consulta a tu asesor fiscal antes de invertir. No quiere decir que el asesor fiscal te vaya a dar un buen asesoramiento financiero, pero sí te va a plantear de qué manera ese rendimiento que tú vas a obtener, que seas consciente de cuánto vas a tener, cuánto vas a tener que repercutir a Hacienda, de qué manera lo vas a tener que estructurar luego, porque luego el tema fiscal es un tema importante en este país, ¿no? Muy importante, efectivamente, es clave antes de empezar a invertir, hacerle una buena estructura fiscal al cliente, porque no es lo mismo invertir directamente a lo mejor como persona física, a lo mejor que como persona jurídica, no es lo mismo un producto que otro, hay productos que tienen ventajas fiscales, otros que no, etcétera, etcétera. Hay productos incluso que puedes invertir, me lo invento, como en I+D o en cine, que tienes unas ventajas fiscales. Entonces, efectivamente, hay que, antes de empezar a poder invertir, a aconsejar sobre productos financieros, hay que ver la situación financiero-fiscal de cada uno y hacer una buena estructura fiscal. Seguimos en la segunda parte del vídeo hablando de
cómo invertir el dinero a un cliente que tenga más de entre 500.000 y 1 millón de euros, ¿no? Es por donde nos habíamos quedado. Y habíamos dicho que entre 500 y 1 millón de euros es el público que está peor atendido en la banca y que nosotros pues tenemos la capacidad de poder hacerle ver a ese cliente lo importante que es para un cliente de 500.000 euros para nosotros, a diferencia de la banca. Estábamos hablando y decía Javier, por recordar lo que era una cuenta corriente, el cliente que tenía hasta 1.000 euros, que oye, se podía plantear invertir en algo de inversión, pero que no con grandes pretensiones. Y este cliente de 500.000 euros es precisamente el cliente que yo creo que está peor tratado, porque piensa que por tener 500.000 euros ya tiene dinero, pero no tiene dinero suficiente para que la banca le dé servicio de calidad, con lo cual, pues oye, le van a decir que es muy guapo, pero al final le van a colocar el producto de campaña. Entonces, ¿qué podríamos recomendar a un cliente que tuviera 500.000 euros? Pues, Pedro, tal como empezamos a hablar antes, un cliente de 500.000 euros, antes de empezar a hablar con él de productos, hay que analizar un poco, saber sus expectativas, cuáles son sus objetivos y hay que analizar un poco también el apartado fiscal, que nunca hay que sobreestimarlo, hay que ver un poco qué productos o qué estructuras fiscales podemos llegar a hacer con determinados clientes para que fiscalmente los productos pues den o sea, que pueda tener una buena rentabilidad financiero-fiscal, ¿vale? Que la fiscalidad no se coma la rentabilidad de sus productos. Entonces, por supuesto, hay que tratar la diversificación, hay que ver si el cliente prefiere con ese patrimonio, que ya tiene un buen patrimonio, por un lado, conseguir unas rentas mensuales para poder vivir de su patrimonio, conjuntamente con que el patrimonio no solo te crezca, sino por el tema pues, de la inflación, sino que vaya creciendo, o sea, que vaya incluso parte del patrimonio que vaya creciendo haciendo Y yo creo que también cuando nosotros hacemos una planificación en este sentido, Luis, incorporamos también una parte importante que es el seguro, ¿no? O sea, que es decir, que ya una persona que está generando o tiene 500.000 euros debería tener planificado de alguna manera pues una posible muerte o una serie de seguros de accidentes o algo para mantener tu nivel de vida, algo estatus. Como lo tenemos nosotros, no es solamente vigilar nuestro ahorro e inversión, sino también asegurar nuestro patrimonio. Esa parte no la podemos dejar nunca atrás. Tienes que tener atendidas esas posibles necesidades, porque muchas veces es mejor una inversión en un seguro de vida que te cubra esas necesidades a priori, que incluso esa inversión, al final, la gente lo suele entender como un gasto. Realmente es una inversión, porque tiene un coste muy pequeño con respecto a si la contingencia tiene un suceso, poder recibir ese capital y asegurarte tu patrimonio. No solamente a nivel personal, a nivel empresarial esto es muy importante. Y estas personas lo suelen dejar de lado. Es muy importante sentarte a hablar de cómo puedes hacer una planificación a la hora de heredar esa empresa y qué seguros puedes tener detrás para asegurar ese patrimonio empresarial que estás formando o ya has formado, que es muy importante. Es decir, por hacer un resumen, yo creo que incorporar aquí ya una planificación fiscal y una planificación en seguros a partir de un determinado patrimonio es algo obligatorio. Es decir, yo antes incluso de hacer cualquier inversión haría esa planificación en seguros sentándome con alguien experto de verdad en la materia que te haga una planificación en seguros antes incluso de la inversión financiera, sin entrar en la parte financiera dentro de la parte de seguros, que es algo que las aseguradoras ahora hacen mucho. Pero si entramos solamente en la parte de seguros, ya sea el seguro de vida o el seguro de accidentes o la parte patrimonial, yo creo que le damos un valor muchísimo mayor a nuestra cartera a largo plazo. Por continuar un poco y ya concluir la parte de inversión, ese cliente que tiene 1 millón de euros, que es ya el paradigma, ¿no? Yo tengo mi 1 millón de euros y ya tengo una inversión. Y
Y mi experiencia, o con la mayoría de los clientes con los que yo he tratado, o están muy mal invertidos, o toman muy malas decisiones, generalmente. Toman muy malas decisiones porque cuando el mercado está positivo, piensan que son Warren Buffett y que van a obtener rendimientos del 30 al 40%, pero cuando están negativos, pues la cartera que le han hecho no era tan buena, ¿no? Y yo creo que es porque precisamente no han encontrado algo que les consiga esa diversificación. Hoy, hace nada, hemos estado aquí con un cliente que tenía ese capital y un poco para que el público nos entienda qué es lo que le hemos recomendado, Javier. Pues al final le hemos recomendado pues que al final, bueno, analizando un poco cómo era, de dónde tenía el patrimonio, pues al final su patrimonio no era un patrimonio a nivel particular, sino que era un patrimonio de sus empresas. Hemos analizado un poco primero las posibles necesidades de liquidez que pueda tener su empresa, ¿vale? Y por otro lado, parte de su patrimonio lo hemos analizado si no lo va a utilizar en plazo corto, pues él es un cliente conservador, entonces le hemos recomendado un producto pues garantizado, un producto garantizado a partir de 3 años. Ha quedado muy contento con ese producto, pues es un dinero que no tiene necesidad de tocarlo, entonces él quería proteger ese patrimonio que le ha costado mucho tiempo a esta empresa familiar conseguirlo durante muchos años. Tenía un dinero parado en cuentas corrientes en sus bancos, un capital importante que no le estaba generando absolutamente nada. Entonces le hemos hecho una distribución, por un lado, de protección de una parte importante del patrimonio, por otro lado, de productos que le renten, pero que además tengan disponibilidad por si pudieran necesitarlos para necesidades de su empresa. Si una empresa naviera, pues puede tener necesidades de compra de un barco, de arreglos, etcétera, etcétera. Y cuando les hablamos de productos alternativos a los clientes, yo aquí quería hacer una pausa del tema que estamos hablando. Hablamos de productos alternativos. ¿Qué es lo que diferencia un producto alternativo de un producto tradicional? O sea, al final, para que nos entiendan, cuando hablamos de productos alternativos es que no tienen directamente que ver con la banca. Es decir, no tienen que ver exactamente con la banca, sino que son productos de economía real. Haciendo un símil muy concreto que no tiene nada que ver, pero es como si yo, dueño de un patrimonio, imaginemos, invierto 1 millón de euros en una casa y hago participar a la gente de esa casa y les reparto del beneficio por la venta de esa casa una cantidad. Pues en este tipo de productos, en los que nosotros hablamos de inversión alternativa, es que son productos de empresas particulares que generan beneficios y esos los reparten con los clientes a muy cortos plazos. ¿Que pueden competir por encima del producto tradicional de banca? Sí. ¿Es un producto distinto? Sí. ¿Es para todo tu patrimonio? No. Es un producto distinto y que generalmente, pues si el emisor o la persona que está emitiendo ese producto te da la confianza, tienes que emitir. Pero siempre hablamos de empresas que te generen la confianza o la seguridad suficiente. Entonces, si tú no vas a dormir bien por la noche, pues vete a ese producto garantizado del cual hablamos, ¿no? Claro, productos alternativos al final, la propia banca, o sea, lo que pasa es que bajo la carcasa de un producto financiero, el producto financiero este que tiene una carcasa determinada, pues un depósito, un fondo, a su vez está invirtiendo ese producto en financiar empresas o en comprar acciones de determinadas empresas o en financiar proyectos. Pues nosotros al final, esos productos alternativos, vamos directamente a esas empresas sin a lo mejor la carcasa del producto específico que hace la banca, entonces al final la rentabilidad que puedes llegar a conseguir pues puede ser incluso mayor porque te estás ahorrando, entre comillas, intermediarios. La banca al final ofrece lo que tiene y es muy compatible con otra serie de productos. Sí. Es decir, que tienes que tener un poco de todo porque las cosas pueden suceder, ¿no? Nada tiene una garantía absoluta. O sea, yo conozco
productos que le llamaban garantizados 100% y que luego no han sido, ¿no? No digo porque el que nosotros, uno de los que comercializamos, no lo sea, pero que la garantía al final consiste en ir poco a poco conociendo a las personas que lo están haciendo, qué te están ofreciendo, cómo puedo salir, la tranquilidad que te transmitan las personas porque al final es que te dice, no, mira, es que ahora si no inviertes en este plazo, pues tú no vas a tener el rendimiento, o sea, no vas a tener esto porque ahora te están dando un 1% más de campaña, un 0,5% más, un 2% más. Yo creo que eso es un planteamiento erróneo. JP Financial, además, nosotros lo hemos planteado en esos 3 principios. El primero, el de que el cliente pueda salir, que esto es importante, que el cliente pueda salir cuando quiera, no necesita evidentemente, si yo te digo un producto que cada 6 meses tiene una ventana de liquidez, tú tienes 6 meses, pero puedes salir cada 6 meses. No cortos plazos, porque no creemos mucho en el largo plazo, salvo inversiones constantes en fondos de inversión, donde voy a ir invirtiendo poco a poco y de manera progresiva. Segundo, invertir donde el cliente invierta. Nosotros, JP, no recomendamos a nadie invertir en algo que no te lo esté ofreciendo ese gestor. Y esta es una pregunta que cualquiera que tenga 1 millón de euros aquí, que nos esté viendo, o 500.000 euros, le debería preguntar al del banco. Tú me estás diciendo que esta cartera de fondos que tú me recomiendas es la cartera ideal para ti y para tu familia. Esta es la cartera que tú le recomendarías a tu madre o tus primos tienen esta cartera, enséñamela. Efectivamente, nosotros También. invertimos en lo mismo que invierten los clientes. También añadiría otra pregunta. Hazme un desglose de las comisiones exactas. Porque realmente las comisiones no las saben. No las saben. No saben lo que están pagando detrás. Sí, exacto, pero exactamente, porque le dicen, hay cierto banco que lo voy a nombrar, no, por no dar el nombre, pero le dice, oye, te vamos a cobrar un 0,75 si tienes menos de 300.000 euros. Pero es que además del 0,75 que te están imputando de forma directa, de forma indirecta, están cobrándote por la gestión de los fondos, por llevarte los fondos directamente a la retrocesión de comisión que tiene un fondo de inversión, realmente ya te lo están llevando y te están imputando doble comisionamiento, incluso triple, porque muchas veces te pone una nota a éxito. Sí. ¿Cómo entiendes tú el éxito? Te da una cartera. No, y ahí Bueno, te podría contar muchas cosas. esto se puede contar muchas cosas, pero bueno, al final la industria esta funciona de esta manera y bueno, pues es que es la industria de fondos, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente no lo conoce y yo si no tengo información, pues invierto en lo que me ofrecen. Entro en una sucursal y al final te ofrecen lo que tienen, ¿eh? Es decir, que no es una cuestión no es criticar a la banca, porque no es la banca, son las gestoras que trabajan para la banca, porque es que muchas veces estamos diciendo que si la banca no tiene nada que ver con la banca es una empresa que obtiene beneficios porque ofrece unos productos. Entonces, por eso ahora, igual que te venden productos financieros, te venden viajes o te venden móviles o te venden televisores o cacerolas, es que es lo de menos. La cuestión es vender y para ganar dinero hay que vender. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que mucha gente no conoce. O sea, mucha gente no conoce, invierten y luego al cabo del tiempo, pero la pregunta sí que es importante y es que tienen que ser conscientes cuando yo meto mi dinero en el banco, hacerle esa pregunta al gestor que te enseñe si su madre o su tía o su prima, porque a lo mejor Han invertido en lo mismo. han invertido en algo similar a lo mismo y en una cantidad relevante. Porque hay muchos gestores que les decían a los clientes, no, yo tengo ese fondo. Sí, pero claro, pero tú me estás diciendo que yo meta 100.000 y tú tienes 1.500. ¿Sabes? Hombre, claro, 1.500 yo también los pongo, pero vamos a ver qué cantidades y qué porcentaje, que también son importantes, porque sí, algunos lo tendrán. Pero como son tan pocos los gestores que se autogestionan ellos dentro del banco, porque además, no sé si tú eres o tienes la misma idea que yo, que cuando un gestor del banco es especialista en fondos de inversión y demás, no es porque el propio banco se lo
se lo ponga como trabajo, sino por autogestión de él o por una curiosidad intrínseca que tiene ese sector. Son muy poquitos los que dentro del banco tienen una habilidad para saber sobre fondos o han investigado un poquito más o han tenido un poco más de curiosidad, ¿no? ¿Tú no crees en eso? Totalmente. Al final el gestor que efectivamente que controla, que sabe el funcionamiento, que sabe analizar fondos, siempre ha sido no porque lo haya aprendido en el banco, sino porque él mismo, por propio interés, ha indagado, ha estudiado y lo ha visto. Entonces, al final, ese precisamente, si le preguntas dónde tiene invertido su dinero, pues lo va a tener invertido. Claro, y yo creo que ahí radica un poco de los problemas, ¿no? Porque, claro, si ese gestor, y generalmente el banco lo hace mucho, que, oye, coge mucha confianza contigo y empiezas a tener una buena relación, pero luego te lo mudan, pues tú te vas a tener que ir con él de oficina en oficina, o si se va de banco, se va a ir del banco. Al banco no le interesa que tú hagas esa relación. Al banco le interesa, te lo vendo y listo. Bien, yo creo que un poco el resumen es: clientes de 1.000 euros, empezar. Clientes de entre 10.000 y 50.000, tener una diversificación. Entre 100.000 y 500.000, empezar con el tema de seguros y planificación fiscal. Con 1.000.000 de euros, no dejarte tomar el pelo. No dejarte tomar el pelo porque tienes tu 1.000.000 de euros. Además, nosotros hemos tenido casos aquí súper particulares de gente con 1.000.000 de euros y que el propio banco le diga que el mínimo es 1.000.000 de euros. Digo, qué casualidad que el mínimo es 1.000.000 de euros. Ahora, tú dile que tú metes 500.000 en otro banco y solo dejas 300.000 euros, tenemos 300.000, te van a dar el mismo servicio, el mismo. Pero el banco te hace ahí la envolvente y digo, ahora es que si no, no te doy el servicio. No, cuando tienes 1.000.000 de euros, el banco lo que pasa es que te dice que te mete dentro de una categoría de banca privada, sí, pero que vas a tener productos. ¿Qué te da la banca privada? Mentira, ¿Qué te da la banca privada? Que no te dé como ha dicho, una banca personal, no sé, una tarjeta mejor. A mí me ofrecieron, a nosotros, a Javier y a mí nos ofrecieron una tarjeta que puedo traer al aeropuerto a la zona VIP del aeropuerto, ¿no? Y digo, lo miro y digo, si lo tengo en 4 sitios, lo tengo con la American Express, lo tengo con la tarjeta del RACE, lo tengo con Revolut y ahora lo tengo con esto. Digo, que voy a llegar a la zona VIP y le digo, toma. Tengo 4 tarjetas. Es que, que la exclusividad al final ahora mismo en banca privada, ¿cuál es? Que te puedan invitar a tomar un pincho, es decir, que no veo el servicio. No, yo en general la banca privada retail es la que estoy diciendo, la de entre 500 y 1.000.000 de euros. No veo una diferenciación del servicio. Otra cosa, yo no me meto ya en las superbancas privadas y demás de 20 millones y demás, que yo creo que ahí sí que hay una especialización y alguien en concreto que te va a ayudar a planificar fiscalmente tu inversión. Pero claro, tienes que tener ese patrimonio. Y yo no sé cuánta gente de los que nos están viendo tendrá ese patrimonio, pero calculo que será uno o ninguno, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues eso. Entonces, resumen, 100.000, 1.000.000 y entrar, pues esto, planificación fiscal, que es muy importante, planificación en seguros, que es casi más importante que la planificación financiera. La de casos que me he encontrado yo aquí de gente que tenían todo previsto, etcétera, fallecer, la mujer no tener ni idea de la inversión que estaba haciendo su marido y ahora no saber cómo llevar esto, tener incluso las dudas de la inversión que le estaban haciendo. Estas cosas hay que tenerlas muy previstas. Entonces, bueno, pues tenemos clientes bien segmentados, bien asesorados y con distintos componentes en función de tu patrimonio, ¿no? Así que nada, vamos a concluir el vídeo de esta semana. Vamos a dejar a las personas que nos están viendo que puedan seguirnos en próximas semanas y nada, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y para cualquier cosa ya sabéis que tenéis nuestro canal para hacernos preguntas en JP Financial 2024 en Instagram o jpfinancial.es a través de la web. Gracias. Gracias.